Y ahora cambiamos otra vez, damos vuelta a la página y le damos la bienvenida a los integrantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores. En esta oportunidad nos visita Lautaro Jiménez y Edgardo Videla. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Lo mismo que le dije al partido anterior, el Frente de Izquierda siempre ha estado presente durante todo este proceso de las elecciones, así que muchísimas gracias por venir. Bueno, le preguntamos al Partido Verde si eran kirchneristas o no, es algo que desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores se han mencionado también. ¿Por qué consideran ustedes que el Partido Verde integra al Frente de Todos? Bueno, lo acaban de reconocer. Vos le preguntaste muy claramente por qué tienen una candidata que forma parte actualmente del bloque del Frente de Todos y ratificaron que, bueno, que sí, que pertenece al Frente de Todos, pero como quedó fuera del bosquejo electoral, ellos deciden integrarla. Eso sucede con muchos candidatos del PJ y de la UCR que van en estos partidos que se presentan como terceras fuerzas y en realidad son eso, son bosquejos electorales que se arman, cooperativas, donde ponen la cara, hacen estos discursos como el que hicieron recién, muy efusivos, diciendo somos la tercera fuerza, y cuando llegan a la legislatura llevan lo que ellos mismos nombraron. Bonarricos, en este caso Blandini, gente que se salta de un bloque a otro solo porque quedaron resentidos 5 minutos con ese partido, después negocian y vuelven al otro. El mismo Partido Verde como institución formaba parte del Frente de Todo y quienes estuvieron sentados recién acá ni siquiera son de ese partido. Ellos son de otro partido que se llama Ciudadanos por Mendoza, pero van allá adentro. Y hablaban de la 7722 mientras el Partido Verde era parte del gobierno nacional. Y se nos unió a la lucha contra la 7722. Falso. El Partido Verde era parte del gobierno y de la Cancillería de Felipe Solá. En ese momento llevaba a cargo la política ambiental del gobierno nacional cuando se atacó la 7722, cuando se atacó la ley de Chubut y demás. Entonces son armados, son, como ellos mismos lo definieron recién, bosquejos electorales. ¿Y esto se puede modificar? Digo, el tema de estas terceras fuerzas que saltan de un lugar a otro. O, como hice la primera pregunta también a la candidata Valentina Morán, cuando se ingresa a la legislatura, ¿está esto de el poder de la corrupción, de cambiar de bando? Bien, mira, yo no sé, recién usaste la palabra se contamina. Yo no sé si realmente se contamina, pero sí se crea una burbuja a base de las abultadas dietas muy distanciados de los ingresos que tenemos los trabajadores. Entonces la percepción de la realidad es totalmente confusa a lo que vivimos todos los días los ciudadanos, los trabajadores que tenemos que llegar a fin de mes y esforzarnos por llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, yo no sé si hablar directamente de corrupción, aunque hay casos puntuales, pero sí hay una burbuja que se crea que los aísla totalmente de lo cotidiano de los ciudadanos, ¿no? En tu caso, Edgardo, tu eslogan es un trabajador a la legislatura. ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto es el sueldo que tenés? ¿Y cómo llegás a fin de mes como trabajador, lógicamente? Bueno, yo soy obrero de la maderera Cuyo Placas, no sé si se Sí, puede sí. decir, ubicada en Las Heras desde el año 99. Yo ingresé a trabajar ahí en el 2005. Mis compañeros me eligieron como su representante gremial ante la patronal. Desde ese momento hasta la actualidad, cada 2 años me vienen eligiendo. Y bueno, mi ingreso ahora es de 80.000 pesos. Con eso vivo el mes y en caso de acceder a una banca, ese seguirá siendo mi ingreso, ¿no? Para explicarle a la ciudadanía, a las personas que están del otro lado, ¿qué significa que el Frente de Izquierda viva con ese salario? Porque el eslogan justamente es eso, es cobrar lo que gana una maestra, pero en el común de la sociedad dice sí, pero perciben el sueldo completo. Es decir, creo que el último fue 260.000 que se mostró con los últimos incrementos. Sí, pero cobran los 260, no se renuncia al sueldo. Entonces, para explicar esta situación nuevamente, ¿cómo es el tema de me quedo con este sueldo, qué hago con el otro y por qué también tengo que percibir el salario completo? Porque calculo que no se puede hacer un recorte al sueldo de un legislador. Sí, exacto. Para ser muy claros, es mentira, digamos. O sea, como los datos que prueba el Frente de Izquierda desde que ingresó Noelia Barbeito
cuando recuerdo que la primera vez que Noelia mostró el bono de sueldo estaba en 27.000 pesos. Era en el 2014. Ahora ya llegó a 250.000. Miren cómo ¿no? Superó los índices de la inflación, superó o sea, se hace una curva muchísimo más grande. Como esos datos que aporta el Frente de Izquierda y como además la conducta que tenemos, donde cobramos como una maestra, yo en mi caso soy docente, entonces sigo manteniendo el sueldo que tenía en la escuela, estoy cobrando alrededor de 55.000 pesos, que es lo que corresponde por el proyecto de ley que presentamos también. Siempre tratan de buscar una vuelta de tuerca para decir, no, en realidad ustedes cobran lo otro, pero no, es muy claro, y nosotros no lo cambiamos en ese tema. Lo que recibe el Frente de Izquierda para el legislador va lo que dice siempre el Frente de Izquierda, como una maestra. El resto de ese fondo de lucha que se ha sostenido en el tiempo se ha destinado a innumerables causas, luchas, movimientos sociales y también solidarios, ¿no es cierto? Con lo cual tampoco nos gusta hacer demagogia con eso, porque nunca nos vamos a sacar una foto cuando hacemos una donación y demás, porque no es parte de por lo que nosotros luchamos. Vos preguntabas qué significaba en concreto. Bueno, significaba en concreto que ninguno de todos los legisladores o concejales del Frente de Izquierda, cuando ingresó o cuando salió ni más rico ni más pobre. Lo podés probar en las declaraciones juradas. Ninguno se compró la casita, ninguno pasó de vivir en el Unimep, que hacen spot televisivo diciendo yo vivía en el Unimep. Sí, cuando empezó a hacer política se cambian al Torreón, ¿no? A los barrios más caros de Mendoza. Bueno, eso no lo vas a ver en la declaración jurada de ningún parlamentario del Frente de Izquierda. Desde un concejal de Guaymallén o de Lavalle hasta Nicolás del Caño, que está en el Congreso de la Nación. Siempre una consecuencia en ese sentido. Y que lo que hace, a ver, esto no es ningún sacrificio ni nada, es parte simplemente mantener nuestra condición de trabajadores y hacer respetar esa condición. ¿Piensan que se los ataca por ese lado? Siempre porque es lo único que se pueda llegar a decir del Frente de Izquierda, que es como el argumento más sólido de la oposición para decir. Bueno, sí, eso es lo más sólido que tiene la oposición, es bastante blando, pero de todos modos yo creo que nos atacan por ahí porque en realidad hasta los más detractores del Frente de Izquierda resaltan nuestra coherencia tanto en los espacios legislativos como en el acompañamiento a las luchas obreras y las luchas populares, ¿no? Entonces, como que no tienen muchos argumentos como para atacarnos que no sea eso. Mensajes que nos llegan, dice Marina, queremos que un trabajador llegue a la legislatura. Ariadna, vamos, el FITU, el único partido coherente que tiene trabajadores de verdad. Federico dice, vamos Edgardo, nada mejor que un trabajador para representar otro trabajador. Nora, todo nuestro apoyo al Frente de Izquierda, votemos a luchadoras, trabajadoras, jóvenes y mujeres que siempre están del mismo lado. Vanessa dice, ¿qué propuestas hay para la miseria que cobran los trabajadores? Bueno, es muy importante justamente discutir una ley de sueldos en un doble sentido. Recién hablábamos de los sueldos que cobran los funcionarios, pero también hay que denunciar el escandaloso acuerdo que hay alrededor del salario mínimo en la Argentina, ¿no? Que realmente ha quedado por detrás de cualquier avance inflacionario y por debajo de la línea de indigencia que va corriendo, ¿no? Después de las PASO han hecho un nuevo acuerdo en donde se supone que el gobierno, como le fue mal, ahora promete llegar a los 30 y pico mil en febrero, que claramente no te alcanza para nada. Para nosotros el salario mínimo vital y móvil, para que respete ese espíritu y ese nombre y que se precie de tal, tiene que justamente cubrir la canasta familiar. Entonces nosotros tenemos un proyecto de ley de salario mínimo que equipara no a un monto fijo determinado, sino al valor del costo del índice de precios del consumidor, que es la canasta básica para que ningún trabajador quede bajo la línea de pobreza, ¿no? Es decir, que hoy debería ser 60.000 pesos. A nivel nacional, bueno, en Mendoza sí, y a nivel nacional un poco más. En Mendoza ya superó los 60.000 pesos. Bien. Otro proyecto que lleva adelante el Frente de Izquierda tiene que ver con la reducción horaria de la jornada laboral. ¿Cómo es ese proyecto? ¿En qué consiste? ¿En bajar carga horaria pero mantener el salario y que otra persona pueda ingresar al sistema laboral? ¿Cuáles son los fundamentos? Eso crearía, hay 12.000 empresas en Argentina que facturan más de 1.000 millones al año. Tomando solo esas empresas y haciendo la reducción horaria, se podría generar casi 1 millón de puestos de trabajo nuevos. La propuesta es sostener el salario que ya tiene el trabajador y los que se incorporan con un sueldo acorde a la canasta básica.
Básicamente eso generaría 900.000 puestos de trabajo. Y eso, en estas empresas, ¿estos empleados en su mayoría trabajan las 8 horas o tienen una carga horaria más también? No, hay algunas Hay con algunas. superexplotación, sí. Sí. Sí, ¿cuánto es esto, no sé si tienen el cálculo realmente, pero en este último tiempo en pandemia, con la crisis económica que estamos atravesando, ¿tienen algún tipo de datos de cuánto las personas han tenido, cuánto trabajo más se ha tenido que sumar a una persona para llegar a fin de mes? Bueno, es multidimensional, digamos. Desde el punto de vista más duro de las estadísticas, lo que vos preguntás tiene que ver con la sobrecarga horaria, aquellas Sí, personas que trabajan más de 35, más de 40 horas semanales. En ese levantó sentido, la mano. estamos hablando de más de un 25% de las personas que trabajan tienen una jornada que excede las Ujú. 40 horas semanales. Por eso es que se hace este cálculo que al reducir esa cantidad de sobreocupación más la diferencia entre las 40 y las 35 horas semanales que estamos Sí. proponiendo nosotros, se crearían esos 900.000 puestos de trabajo nuevos, que son una enorme cantidad, digamos, imagínense, solo para una primera etapa que estamos hablando de 12.000 empresas, no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de facturaciones millonarias. Ujú. Pero como te decía, es multidimensional en el sentido que también existe el fenómeno, producto de los bajos salarios que se cobran, del el empleo demandante o la sobrecarga con otro trabajo. Sin ir más lejos, estábamos recorriendo el domingo pasado la feria de la calle Jaime en Guaymallén Sí. y la mayoría de los puesteros con los que estábamos hablando nos decían, este es mi segundo trabajo, porque yo con lo que me hice, y estoy en blanco, pero no cobro. Nos encontramos hasta docentes que estaban vendiendo prendas de ropa en los puestos y nos decían, Ujú. miren, yo con el sueldo que tengo no llego a fin de mes, yo necesito otro trabajo. Entonces también hay una sobrecarga laboral en ese sentido y no me quiero extender más, pero también hay toda una gran dimensión que han planteado nuestras compañeras legisladoras con mucha fuerza, que es todo lo que generó la pandemia en cuanto a la sobrecarga de las propias tareas domésticas, Sí. y una bandera del Frente de Izquierda es que esas tareas domésticas también se reconozcan como un trabajo que tiene que ser remunerado, ¿no? Ujú. Hay una calculadora, no sé si la han visto, la calculadora del Ministerio, creo que de Desarrollo Social de la Nación o del Ministerio de la Mujer de la Nación, que hace, cada tarea que haces tiene asignada un número de horas. Después eso vos lo multiplicás si estás casada, si tenés un hijo, si tenés dos, si estás separada, si estás divorciada, depende. Y bueno, están trabajando también dentro de ese tema de las tareas domésticas no reconocidas en varios aspectos. Volviendo al tema de la carga horaria, mencionás el tema de 35 horas, tampoco es tan extravagante, porque yo lo traigo a lo que conozco. Por ejemplo, en los docentes son 36 horas semanales, más el trabajo que hay en casa, lógicamente, para corrección, elaborar trabajos prácticos, etcétera. En el rubro del periodismo, quienes pertenecen al convenio de prensa son 35 horas semanales. Digo, no es que es algo netamente utópico como por ahí se plantea. No, claramente es una discusión que se está dando en el mundo también, la reducción de la jornada laboral. Es una discusión profunda que se está dando porque tiene que ver con una perspectiva de futuro distinta. Es decir, si la incorporación de la tecnología va a ser para que sean superexplotados los que tienen esos puestos de trabajo y cada vez haya menos espacio para que ingresen otros trabajadores, por ejemplo los jóvenes, que todos hablan de los jóvenes que se quieren ir del país, pero no hay una propuesta concreta de cómo pueden tener una inserción laboral estos jóvenes. Bueno, Ujú. la propuesta concreta es que justamente esas conquistas que se van teniendo en el terreno de la tecnología y de la producción sirvan para que vaya bajando la carga laboral de toda la sociedad y no que estén en función simplemente de aumentar las ganancias de un sector, de un puñado cada vez más chiquito, ¿no? Bien, mensajes, los últimos que leemos ya para cerrar. Nora dice, Edgardo tiene todo el apoyo y cariño de sus compañeras de la fábrica donde trabaja. Hoy fuimos a acercar propuestas del FIT y fue emocionante ver el apoyo por 40 y siempre luchando. Cecilia dice, seas de la ideología que seas, sabes que si votas al FIT no va a ser una estafa como Ramón y sus amigos. Alguno de los mensajes. Bueno, lo mismo que le he pedido a los candidatos anteriores, la cámara que está a mis espaldas es para ustedes. ¿Por qué los tiene que votar la sociedad el próximo domingo? Bueno, un poco lo que anticipábamos en el diálogo es llevar a la legislatura y intentar proyectar al Congreso de la Nación a trabajadores que alquilamos, viajamos en colectivo, vamos a trabajar todos los días
no vivimos de la política desde hace años, en definitiva somos uno más de aquellos a quienes estamos pidiendo que nos acompañen con el voto. Bien. Realmente hay un peligro muy importante, que es que si se repiten los resultados de las PASO, justamente por esta dispersión y esta estrategia que han tenido los partidos grandes de crear múltiples terceras fuerzas en donde meten a sus propios legisladores, ese voto se ha dividido y hoy por hoy, si se vuelve a repetir ese escenario, las 48 bancas de diputados de la provincia de Mendoza van a quedar nada más que con representantes del PJ y de la UCR. Con 7.500 votos más puede llegar a ingresar un trabajador como Edgardo a la legislatura y por eso es tan valioso cada voto que puede darle cada mendocino y mendocina al Frente de Izquierda el próximo domingo. Bien. Lautaro Jiménez, Edgardo Videla, muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos hablando a partir del lunes a ver qué pasó en las urnas.